Estamos celebrando la Pascua de Pentecostés. Existen 3 Pascuas en la Iglesia Católica. La Pascua del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la Navidad, la Pascua de la Resurrección y la Pascua de Pentecostés, que es la que estamos celebrando el día de hoy. La Pascua de Pentecostés, queridos fieles, es la llegada del Espíritu Santo, es el surgimiento de la Iglesia Católica, porque nuestro Señor Jesucristo, habiendo llegado los apóstoles, habiendo traído a los apóstoles, los formó, los instruyó e hizo el cuerpo de la Santa Iglesia Católica. Pero faltaba el alma, y el alma le correspondió ofrecerla al Espíritu Santo, que es la vida del alma, la vida de la Iglesia. La epístola de esta misa está tomada de los Hechos de los Apóstoles y nos dice de la siguiente manera: al cumplirse pues los días de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar, y vino de pronto un ruido del cielo como de viento impetuoso, que llenó toda la casa en donde estaban, y se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartieron y pusieron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar varias lenguas según les dictaba el mismo Espíritu Santo. Residían a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Divulgado este suceso, acudió mucho gentío, y quedaron pasmados al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Todos estaban atónitos y maravillados y decían: ¿todos estos que hablan, acaso no son judíos? ¿No son galileos? Pues ¿cómo nosotros les oímos hablar cada uno de nosotros en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, los que moran en Mesopotamia, Judea y Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en tierras de la Libia, que confina con Cirene, y los que han venido de Roma, judíos y prosélitos, los cretenses y los árabes, oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo el que me ama guardará mis mandamientos, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada dentro de él. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Y la doctrina que han escuchado no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas les he dicho estando aún con ustedes. Mas el Espíritu Santo, el Consolador que les enviará el Padre en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto les he dicho. La paz les dejo y mi paz les doy. No se las doy yo como la da el mundo. No se turbe su corazón ni tema. Han oído lo que les he dicho. Me voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, ciertamente se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y se los digo ahora antes de que suceda, para que lo crean cuando llegue el momento. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo, que contra mí ciertamente nada puede. Pero es necesario que conozca el mundo que amo al Padre, y que así como el Padre me ha mandado, así he obrado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hoy, con toda la alegría de nuestro corazón, celebramos el nacimiento de la Santa Iglesia Católica. El día de hoy se conmemora esa grande solemnidad. Y es que nuestro Señor Jesucristo vino a ser, como dijimos al principio, la estructura de la Iglesia. Juntó a 12 hombres, los hizo discípulos suyos, los instruyó en lo que era el reino de los cielos. Nos salvó,
nos ganó del cielo el perdón y todas las gracias sobreabundantes para podernos salvar. Ya estaba la estructura de la iglesia, faltaba su alma, y por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que vendría alguien del todo igual a Él, porque es Dios como Él, el Espíritu Santo que procede del Padre y de Él mismo, que vendrá a recordarle a los apóstoles todo lo que Él les enseñó, hacerles comprender todo lo que Él les ha enseñado. Así es que 7 semanas después de la resurrección del Señor y 10 días después de su ascensión a los cielos, se cumplió la promesa de Jesucristo. Les dijo a los apóstoles que no salieran de Jerusalén, que se estuvieran allí para que recibieran la promesa del Padre. Ellos estaban encerrados en el cenáculo, donde había sido la última cena. Estaba la Santísima Virgen María que los animaba a permanecer juntos y a esperar la promesa de Jesucristo que no fallaría. Estaban los 12 apóstoles, ya habían elegido para ese entonces a San Matías, apóstol, para que sucediera en el episcopado, en el apostolado, a Judas el traidor. Estaban los discípulos y las santas mujeres unidos en oración. A esta hora más o menos, a la hora de las 9 de la mañana, a la hora de tercia, se escuchó de repente un tronidazo en toda la ciudad. Como un viento impetuoso llenó la casa, el cenáculo en donde los discípulos estaban, y apareció una gran bola de fuego, que es el Espíritu Santo. Y de esa bola de fuego salieron como unas lenguas de fuego que se posaron encima de la que es la llena de gracia para llenarla con una plenitud mucho más encendida. Se posó sobre los apóstoles y los transformó completamente. Se posó sobre los discípulos y todos los que estaban en la casa. Y entonces aquellos que antes eran unos, como los conocimos nosotros antes de este día, abrieron las puertas y las ventanas y salieron transformados completamente en otras personas. Ya no era Simón, el tosco Simón Pedro, el que peleaba con sus hermanos para ver quién había de ser mayor en el reino de los cielos. Ya no era Pedro el cobarde, el que lo había negado delante de una criada y de los soldados. Ya no era Pedro el ignorante, el pescador, el que no tenía letras, el que no había nunca recibido en su vida alguna instrucción. Ahora era el primer papa de la Iglesia Católica y salió con tanta majestad que se quedaron estupefactos, esa es la palabra. Todos los judíos que habían acudido al cenáculo a ver dónde se había producido semejante sonido y qué significaba ello. Los apóstoles salieron, los que antes cobardemente habían abandonado a nuestro Señor y que estaban encerrados por miedo a que les hicieran lo mismo los judíos a ellos, salieron a predicar las grandezas y las maravillas de Dios. Y todos los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Dirán ustedes, ¿en sus propias lenguas? Sí, porque estaban celebrando los judíos la fiesta de Pentecostés, el paso del Mar Rojo. De tal suerte, queridos fieles, que se habían congregado en la ciudad de Jerusalén judíos que venían de todas las regiones del mundo conocido hasta entonces. Partos y elamitas, los que moran en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Roma, en Frigia y en Panfilia. Por causa de la diáspora o de la dispersión de los judíos, ellos se habían ido a muchas naciones. Ya no conocían la lengua natal, el hebreo puro, y el arameo, que era el lenguaje común, el lenguaje corriente que se hablaba entre las gentes de Judea, sino que ya cada quien hablaba en su propia lengua de cada país. Pero ¿cuál fue la sorpresa de ellos?
que salieron los apóstoles y estaban hablando las maravillas de Dios en diversas lenguas unos, y en su propia lengua a otros, pero cada uno les entendían lo que ellos querían significar. Se quedaron admirados, y otros de ellos inclusive se burlaron de los apóstoles, pensaron que estaban borrachos. Y San Pedro, levantando su voz, les dijo: varones de Galilea y de Judea, estas personas que están aquí, que ustedes ven, no están tomados. Es muy temprano para ello, es la hora de tercia, a las 9 de la mañana. Sino que se está cumpliendo lo que predijo el profeta Joel, diciendo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ha llegado el Espíritu Santo y se ha introducido en nuestros corazones y nos ha transformado completamente. Y entonces les habló con tanta unción, con tanto cariño, con tanta sabiduría San Pedro, que ellos, compungidos por obra del Espíritu Santo, se acercaron a San Pedro y le dijeron: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagan penitencia y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y solamente así se salvarán. Ese día se convirtieron a la fe católica, a la fe de Jesucristo, alrededor de 3,000 personas. Al día siguiente Pedro irá al templo de Jerusalén y pronunciará otro discurso, hará un milagro, pronunciará otro discurso y convertirá a otras 5,000 personas. ¿No acaso este es el dedo de Dios que está en la Iglesia Católica, fundada por Cristo, inspirada por el Espíritu Santo y llena de milagros, precisamente confirmada por el dedo de Dios? Así es como el día de hoy nació la Iglesia Católica, y por eso estamos de fiesta, estamos de alegría, queridos fieles, porque el Espíritu Santo se convirtió en el alma de la Iglesia y derramó sobre los apóstoles tantas gracias, tantos dones y el don de hacer milagros. Les dio el poder que Jesucristo, o confirmó el poder que Jesucristo les había dado, de convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Confirmó el poder de hacer milagros, confirmó el poder de perdonar los pecados. Y así es como se confirmó la Santa Iglesia Católica el día de hoy, y más o menos alrededor de esta hora. Así salieron los apóstoles y empezaron a hacer tantos milagros que se convertían día a día cientos y miles de personas. De tal suerte que en el siglo I de la Iglesia Católica ya había alrededor de 50,000 católicos. Alrededor del siglo III de nuestra era había alrededor de 5 millones de creyentes. Más o menos por el siglo X ya teníamos alrededor de 50 millones de creyentes. En el siglo XV y un poquito más había alrededor de 500 millones de fieles. Y así se extendió con el dedo de Dios la Santa Iglesia Católica. Lo mismo que sucedió a los apóstoles, queridos fieles, sucede día con día en la Iglesia. El día de ayer bautizamos a algunas personas, engrandeciendo y creciendo la familia de Dios por medio del bautismo. Y el día de hoy, con la imposición de las manos del obispo y la unción con el Santo Crisma, bajará de nuevo el Espíritu Santo sobre estas personas y serán llenas y repletas, al igual que los apóstoles en aquel día, del Espíritu Santo. Ya no se hace en estos días con esa profusión de espíritu y de carismas, porque ya no las necesitamos, ya creemos en Dios. Ya nosotros tenemos esa fe. No necesitamos de movimientos externos para saber y creer y tener una fe limpia y segura y firme de que por medio de los sacramentos el Espíritu Santo sigue siendo el alma de la Iglesia y se introduce en los corazones y en las almas de los fieles para santificarlas. Lo mismo que ocurrió ese día en Pentecostés sigue ocurriendo en la actualidad por medio de la imposición de las manos y por medio de los sacramentos. Para que un niño sea bautizado se le debe de echar agua en su cabeza
agua viva, decir la fórmula. Y entonces el niño recibe a la augusta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de su corazón y en su morada. Y se borra el espíritu, y se borra el pecado original. Por medio de la confirmación, el obispo imponiendo su mano y ungiéndolo con el santo crisma, el Espíritu Santo baja del cielo y se introduce en ese niño, en esa persona, y le da sus 7 sagrados dones. El don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don del consejo, el don de la ciencia, el don de la fortaleza, el don del temor de Dios. Esos dones les da el Espíritu Santo a quien se confirma y lo hace soldado de nuestro Señor Jesucristo para todos los embates que los enemigos de la religión y del alma no puedan hacerle daño. Para poder nosotros recibir el orden sacerdotal, para que un sacerdote se convierta en ministro de Dios y tenga el poder de perdonar los pecados y de cambiar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, el obispo le impone las manos y dice la fórmula de consagración. Entonces el Espíritu Santo renueva a ese joven. Su alma ya no es la misma, su cuerpo ya no es el mismo, porque de tal manera lo transforma que se convierte en otro Cristo aquí en la tierra con su mismo poder. Cuando se ha de consagrar un obispo, otro obispo impone las manos sobre su cabeza y diciendo la fórmula de la consagración, una fuente de fuego, una fuente como la que cayó el día de hoy entre los apóstoles, recae sobre ese sacerdote, dándole la plenitud del sacerdocio para poder otorgar la plenitud del Espíritu Santo a quien se lo pida, como son los confirmandos, como son los nuevos jóvenes que han de convertirse en sacerdotes y en obispos para el servicio y la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Qué seríamos nosotros sin el Espíritu Santo? Y sin embargo, muy pocas personas le tienen devoción a este Divino Espíritu. En el Padre Nuestro le hablamos a Dios nuestro Creador, al Padre Celestial. Y todas las oraciones terminan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual conocimos, vimos y amamos, porque bajó del cielo y se encarnó en el seno de la Virgen María para salvarnos. El Verbo del Padre, el Hijo de Dios, vino y se manifestó a nosotros. Pero llegó el Espíritu Santo, y aun cuando Él tiene el oficio de continuar con la labor santificadora de Cristo aquí en la tierra, de repartir los méritos y los dones y las gracias que Él nos ganó con su vida, pasión y muerte, es muy poco conocido de los fieles. Y sin embargo, queridos fieles, el Espíritu Santo es nuestro Padre, el Espíritu Santo es nuestro Dios, y muy pocas personas le tienen devoción al Espíritu Santo, y sin embargo, no es una devoción de la cual nosotros nos podamos apartar. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios verdadero en 3 personas distintas. El Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo, es verdad, pero no es el amor como cosa. Él no es un qué, sino un quién. Una persona es un ser subsistente y racional en sí mismo. Y el Espíritu Santo, aunque brotó del Padre y del Hijo, es una persona subsistente en sí misma, que piensa, que actúa por sí misma y en sí misma, que tiene en sí mismo la razón de su existencia, pero participa de la naturaleza divina al igual que el Padre y el Hijo. El Padre se le atribuye normalmente todas las obras del poder, porque el Padre creó, al igual que el Hijo y el Espíritu Santo, todo lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros somos. Y como el Padre es el principio de la augusta Trinidad, y de Él brotó vía generación del intelecto el Hijo, por eso al Padre se le atribuyen todas las obras del poder. El Hijo, como brotó vía del intelecto del Padre, fue engendrado
como una idea en la mente del Padre Celestial, entonces esa palabra divina se le atribuyen todas las obras de la inteligencia. Él vino a enseñarnos la verdad. El Espíritu Santo brotó como un soplo, por inspiración del Padre y del Hijo, como una señal de admiración. Así es que el Espíritu Santo es un soplo y por eso se le llama Espíritu, porque brotó del Padre y del Hijo. Y se le llama Santo porque es el Santo por excelencia. ¿Acaso no leemos en el Apocalipsis que Dios es 3 veces santo? Que le cantan los ángeles y los arcángeles: Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Y también los 4 animales, significados los 4 evangelistas, decían 3 veces santo a Dios. Pues este divino Espíritu que brotó del Padre y del Hijo, se le llama Espíritu por eso, porque brotó como una especie de exclamación, de inspiración del Padre, de admiración hacia su Hijo y del Hijo hacia su Padre. Por eso se le llama Espíritu. Y Santo, porque aunque hay otros Espíritus Santos, como el alma de los bienaventurados en el cielo, como las virtudes angélicas de los cielos, el verdaderamente santo, que no tiene ninguna mancha e infinitamente santo, es Dios. Y es por eso que le llamamos Espíritu Santo. A Él, precisamente porque es el amor del Padre y del Hijo, se le atribuyen todas las obras del amor y de la santificación. Pues bien, queridos fieles, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra alma cuando nosotros lo recibimos? Nos eleva de la simple naturaleza, de la simple materia, a ser verdaderos hijos de Dios por medio de la gracia. El Espíritu Santo nos dirige hacia un camino de perfección. Y si nosotros somos fieles a sus inspiraciones, vamos a crecer en santidad, vamos a elevarnos de la simple naturaleza y nos participaremos de la misma naturaleza de Dios por la gracia. Esto es el oficio del Espíritu Santo. Es como una especie de director espiritual que nos lleva a nosotros por el camino de Dios, por el camino del cielo. Que si nosotros fuéramos dóciles a sus inspiraciones, ¿desde cuánto seríamos santos, queridos fieles? No cometeríamos los errores que hemos cometido en nuestra vida. No seríamos los pecadores que ahora somos si fuéramos dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla y desgraciadamente nosotros no sabemos escucharlo. ¿De qué manera habla el Espíritu Santo? Habla de una manera fuerte porque nos ama a nosotros exclusivamente, no en masa, sino a nosotros exclusivamente. Si Dios nos ha creado, no nos creó por casualidad. A usted, joven, Dios lo creó. A usted, señorita, a usted, señor, Dios lo creó porque Dios quiso que usted existiera. Y lo amó tanto que Dios Hijo vino y lo salvó a usted exclusivamente. Y ahora el Espíritu Santo se ocupa de usted para santificarlo. Sí. Dirán que este augusto Señor no tiene otra cosa que hacer, como hacer que los vientos soplen y que la hierba crezca, hacer que los animales se reproduzcan y hacer que todo este mundo, cual reloj perfecto hecho por un hacedor, se mantenga en un orden perfecto. ¿Cómo se va a ocupar Dios infinito de mí, esta vil criaturilla? Pues sí, queridos fieles, y eso es lo que nos llena a nosotros de emoción. Que el Espíritu Santo actúa en mi vida como si no hubiera otra persona. Él me ama con tanto amor y está buscando mi santificación desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Él hizo que yo naciera de un hogar católico. Nos ha estado inspirando para seguir sus caminos, para poder lograr en esta vida la santidad y después la salvación. Si yo no soy santo al día de hoy,
Es porque desgraciadamente no lo he sabido escuchar siempre, queridos fieles, y eso nos pasa a la gran mayoría de nosotros. Si nosotros supiéramos escuchar al Espíritu Santo, ¿desde cuándo seríamos santos? ¿Desde cuándo estaríamos nosotros elevados a un grado de perfección inaudita? El Espíritu Santo tiene para nosotros, sus hijos, tantas gracias y tantos dones preparados, que nosotros a veces, por no saberlo entender, por no sabernos guiar por su consejo, perdemos esas gracias. No se imaginan, queridos católicos, hasta qué punto han perdido ustedes oportunidades que el Espíritu Santo les ha dado en el transcurso de su vida. ¿Sí? El Espíritu Santo les puso aquella ocasión, aquella alegría, aquella persona, aquella situación adversa, porque les estaba queriendo elevar a un grado de perfección mucho más grande, y nosotros no lo supimos pasar, no lo supimos escuchar. Nos puso los 10 mandamientos para que nosotros siguiéramos la voluntad de Dios. ¿Y saben qué hacemos? Destruimos si no seguimos los 10 mandamientos y caemos en pecado. No podemos avanzar a un grado más alto. El Espíritu Santo tanto nos ha amado que muchas veces nosotros nos preguntamos, caray, si yo no hubiera conocido, dirán las mujeres, a mi esposo, yo no hubiera conocido la verdadera fe católica. O los señores dicen, si yo no hubiera conocido a mi esposa, yo no estaría aquí creyendo. A lo mejor sería protestante, a lo mejor sería un incrédulo, a lo mejor sería un pagano. Pero conocí a mi esposa y ella me enseñó la fe católica. ¿Ustedes creen que eso fue casualidad? De repente yo iba pasando por la calle y vi la iglesia abierta. Y no sé, de repente una voz me dijo, entra a rezar un Padre Nuestro. Entré en la iglesia y descubrí una misa que yo había escuchado desde que era pequeño. La misa que yo siempre deseé haber escuchado, porque la iglesia moderna ya no me llenaba, porque estaba pensando yo abandonar mi fe católica. Porque ya los sacerdotes, los que yo pensé que eran sacerdotes católicos, no me hablaban de Dios, sino de política, de chistes, de cualquier cosa menos de Dios, y mi espíritu se sentía con amor de Dios. Pasé por esta iglesia y de repente vi la puerta iglesia, entré y encontré la fe. ¿Creen ustedes que eso fue milagro? ¿Creen ustedes que eso fue casualidad? Perdón. De repente me enfermé. Y un vecino me dijo, no encuentro sacerdotes porque hay pandemia y todos los cobardes sacerdotes cerraron sus iglesias. Y los pobres fieles, abandonados a una enfermedad, sin poder recibir los sacramentos, no hallaban dónde encontrar un consuelo en su tristeza, en su estrés, en su dolor, en sus pecados. Y de repente una vecina me dijo, mira, allá una iglesia está abierta. Esos pastores, esos sacerdotes, sí están atendiendo a los fieles. Yo no los conocía y de repente me trajeron a un obispo o de repente me trajeron a un sacerdote, el cual me habló de la verdadera fe católica y ahora aquí estoy. ¿Creen ustedes que eso fue casualidad? ¿Creen que ustedes que la pandemia es casualidad? ¿Creen ustedes que una enfermedad es casualidad? ¿O creen ustedes que nos movemos al acaso? No. Todo es por Él, para Él y en Él. Él es el que mueve los destinos del mundo. Los pobres seres humanos creen tener el destino en sus manos. Los pobres seres humanos creen que ellos pueden y manejan su vida. No es Dios. Que a quien ama y a quien es y de los que es amado, Dios los guía por su divino espíritu para que alcancen la fe, la verdad y la salvación. El escuchar a Dios y el seguir su santa voluntad, de eso depende nuestra salvación. El escuchar las inspiraciones de Dios y el seguir su doctrina, el seguir la fe, el seguir sus inspiraciones, de eso depende nuestra salvación y nuestra santificación. Pero no queremos escucharlo, porque estamos tan llenos de nosotros mismos que preferimos guiarnos nosotros por nuestros propios pareceres en vez de escuchar a Dios. Oye, tienes que ir a misa. Y de repente se llega el domingo y mi flojera me impide ir a misa. Si hubiera ido ese domingo a misa,
En vez de quedarme a ver el fútbol, en vez de haberme quedado acostado en mi cama, a lo mejor un milagro se hubiera producido en mi vida. A lo mejor esta enfermedad que ahora tengo no la tendría. A lo mejor hubiera conocido a aquella persona que transformaría y que le daría felicidad a mi existencia. A lo mejor hubiera recibido tanta abundancia de gracias que me hubiera arrepentido. Pregúntenle a los condenados del infierno. Pregúntenles qué pasó y por qué están en el infierno. Y ellos les dirán ahora, que ahora conocen todo lo que pasó en su vida con una claridad. Y hubieran dicho, el día en que yo morí, días antes Dios me había hablado, me estaba gritando. Me pasó esto en mi vida, me pasó aquello en mi vida. Inclusive yo sentí un remordimiento en el corazón. Debo de bautizarme, debo de confirmarme. ¿Hace cuánto que no voy a la iglesia? Y pregúntenle a los malditos condenados del infierno qué es lo que hicieron. ¿Se dejaron llevar por la flojera? ¿No le hicieron caso a Dios? ¿No le hicieron caso a su inspiración? Y entonces no fueron ese día a misa. Y ese día por la noche fueron asesinados, muriendo en pecado mortal. Ese día en la noche un paro cardíaco les quitó la vida y se fueron directo al infierno. Si le hubieran hecho caso a Dios, si le hubieran hecho caso a la inspiración de Dios, ellos no estarían sufriendo y dando alaridos de dolor en la lava ardiente del infierno. Pero no le hicieron caso a Dios. Ahorita ya después de tantos años de ser católicos, muchos de nosotros continuamos teniendo vicios, pecados, seguimos siendo fríos, no tenemos devoción, a veces estamos hasta secos por dentro. No es culpa de Dios. Dios los ama con todo el corazón. Dios está buscándolo como un padre que va por las calles llorando y buscando a su hijo perdido, que no quiere regresar a casa. Y les toca el corazón y les vuelve a tocar el corazón y les pone algo en su vida. A veces son cosas hermosas, a veces les pone obstáculos, a veces les pone cosas tristes en su vida. Para que ustedes reflexionen, amen a Dios, de repente se quieran acercar a Dios y Dios por medio de ello atraerlos hacia su divino corazón. Pero nosotros no queremos hacer caso, preferimos nosotros seguir nuestras propias opiniones, nuestras propias inclinaciones, nuestra propia flojera, y por eso no avanzamos en el camino de Dios. ¿Cuántas gracias tenía el Espíritu Santo en sus manos para regalarle a su familia? Y usted se lo impidió. ¿Cuántas gracias, queridas religiosas, queridos seminaristas, queridos fieles, Dios tiene en sus manos para regalárselas, pero ustedes no somos dóciles a sus inspiraciones? Cuando el Espíritu Santo les inspire confesión, les inspire penitencia, les inspire oración, no está pensándolo su conciencia, no es su conciencia. Es el Espíritu Santo que tanto los ama, que los quiere ver perfectos, que los quiere ver felices, que los quiere ver en el camino de la salvación y que no se vayan a perder. Y ustedes dicen, es mi conciencia, no es su conciencia. Que ningún pensamiento bueno nos brota de nuestro corazón si no es por moción, por movimiento del Espíritu Santo. Ese deseo de ser perfecta, ese deseo de ser perfecto, ese deseo de ser mejor, más mortificado, más amoroso, más cariñoso, más unido en mi familia, más buen católico, más buen ciudadano, no les brotó ni de la carne ni de la sangre, es el Espíritu Santo. Cual padre, cual director espiritual, los está queriendo llevar hacia la felicidad eterna, y no nos dejamos, y no nos dejamos, y no nos dejamos. Si le hubiéramos hecho caso al Espíritu Santo, no hubiéramos cometido los errores que hemos cometido, no hubiéramos lastimado a aquella persona que lastimamos, no hubiéramos tenido este problema en el cual ahora estamos enfrascados. Seríamos felices, seríamos santos, seríamos limpios, seríamos puros, estaríamos en el camino, es más, seríamos santos ya el día de hoy. Porque el Espíritu es fuerte, es un espíritu de santidad, es un espíritu de amor, es un espíritu de armonía, es un espíritu de fortaleza.
Es un espíritu de piedad. Y nosotros le ponemos obstáculo a que entre en nuestra vida. ¿Por qué, queridos fieles? Abran su corazón y díganle: ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de estos tus fieles y enciende en mi corazón el fuego de tu amor. Ven, Padre de los pobres, ven, alegría de los corazones, porque sin ti, Señor, no hay nada que sea limpio, nada que sea puro. Ven y calienta lo que está frío, ablanda lo que está duro, endereza lo que está torcido. Ven, Padre de los pobres, ve lumbre de los corazones. Si nosotros de todo corazón le habláramos al Espíritu Santo y lo invocáramos y le tuviéramos tanta devoción, seríamos las personas más felices, más seguras, más fuertes, más piadosas, más santas que existieran. Hablemosle, gritémosle, invoquémosle al Espíritu Santo, sobre todo el día de hoy, que es su día. Hagamos la voluntad de Dios. Tratemos de seguir sus inspiraciones y verán cómo el Espíritu Santo, nuestro Padre, sabe ser buen Padre para llevarnos a nosotros a la seguridad y felicidad de esta vida y después a la eterna gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para el credo.